Muy buenas, tal y como dijimos ayer, hoy toca hacer el análisis del pilotaje en Monza, sector por sector, para que entendamos cada una de las curvas, cómo se trazan, cómo se acelera, cómo se frena, cómo se gira. Y además te recomiendo que veas el vídeo de ayer si no lo viste, porque ahí ponemos un poquito más en contexto este circuito, ¿no? Con todas sus características, e incluso el setup, un poco las estrategias de carrera que podemos esperar. Así que bueno, yo creo que en conjunto pues podemos hacer que con este tipo de vídeos que se entiendan un poquito mejor las carreras, y sobre todo con este en el que analizamos el pilotaje, pues cuando veas cualquier cámara en uno de los coches trazando por este circuito de Spa, pues puedes entender bien por qué está trazando así. Luego en carrera incluso ver cómo cambian las trazadas o el estilo de pilotaje para adelantar, para defenderse, para ahorrar neumáticos también. Así que yo creo que es bastante interesante. En cualquier caso, este es el esquema general del circuito, en el que puedes ver que no hay enorme diferencia entre cada uno de los sectores, son bastante sencillos. Quizás el número 2 pues sí que es un poquito más revirado, podríamos decir, pero fíjate que tiene al final una recta enorme. Así que no veremos grandes diferencias probablemente entre los sectores, quizás sí un poco en el segundo, pero luego a rasgos generales quien va bien en un sector más o menos debería ir bien en otro, y los tiempos, porque en otros circuitos hay veces que vemos como unos equipos van muy bien en un sector y muy mal en otro, pero en este no debería ser tanto así. Si pasa eso en alguno de los sectores probablemente sea en el segundo, pero ya veremos. En cualquier caso, si entramos a analizar bien el pilotaje, pues empezamos con una larga recta de meta, como veíamos ayer, una distancia entre la pole y la primera curva bastante larga, pero lo que pasa es que eso no supone un margen de seguridad para los pilotos en la salida, porque llegamos a la primera chicane es muy cerrada. No se ataca excesivamente tarde, que es lo que se podría esperar, y se hace muy lento. Hay que tener muchísimo cuidado con los vértices, con los pianos interiores, porque puede saltar el coche y eso sería bastante crítico. Sí que hay que aprovechar los pianos para hacerla lo más recto posible, y luego aprovechar sobre todo el de la salida para intentar acelerar en línea recta lo antes posible, porque es muy importante aquí, ya te digo, la trazada en todas las partes del circuito. Entonces esta curva se hace muy lento y se intenta hacer lo más recta posible dentro de lo que cabe, y luego salir con mucha velocidad intentando enderezar el coche cuanto antes. Si te pasas de frenada tienes una escapatoria que tienes que coger por fuera de esta chicane y perderías bastante tiempo, aunque hay algunos que la intentaban coger incluso para adelantar en ciertas ocasiones, pero bueno, no creo que este año eso pase. Luego tenemos la curva número 3, que se hace completamente a fondo sin ningún problema. Sí que bueno, si cambias un poco la trazada, pues puedes incluso intentar adelantar si has salido con mucha más velocidad que el que llevas delante de la chicane, pero es bastante complicado. Digamos que no es uno de los puntos clave de adelantamiento. La frenada de la curva número 1 sí que es un punto clave de adelantamiento, incluso antes de esa curva, ¿no? Porque bueno, la recta es tan larga que si llevas DRS probablemente puedas adelantar sin ningún tipo de problema antes de llegar a la frenada, sin necesidad de apurar la frenada y nada. En cualquier caso, seguimos con este primer sector. La curva, como digo, número 3 se hace completamente a fondo y llegamos a la frenada de la curva número 4. Una frenada bastante fuerte también, y es aquí donde empieza el segundo sector, justamente antes de la curva número 4 en frenada. Entonces tenemos aquí otra chicane en la que no se hace tan lento como la primera, ni mucho menos. En estas curvas 4-5 se ve una velocidad no tan baja, es media baja, sí que se hace una velocidad bastante baja, pero es una curva en la que, si te fijas en la cámara on board, normalmente pegan un frenazo, obviamente para reducir mucho la velocidad, y luego como que fluyen un poco, dejando el coche fluir en torno a las curvas sin pisar demasiado el pedal del freno, sin sufrir demasiadas cargas ni longitudinales ni laterales, y aprovechando también bastante los pianos, sobre todo el exterior de la curva número 5, para salir con velocidad. Aquí viene, desde mi punto de vista, creo que una de las zonas más complicadas, porque no están las referencias nada claras. Viene la curva número 6, que es a derecha muy pronto, después de la curva número 5, y como digo, apenas hay referencias. Es una curva un poquito extraña incluso por su naturaleza, hay que atacarla muy tarde. De hecho, si ves una cámara on board aquí, te vas a dar cuenta como parece que el coche se está perdiendo la curva y luego la ataca bastante tarde. Y luego viene otro tramo en el que es también bastante corto, y la curva número 7, que es ligeramente parecida a la 6, solo que un poquito más larga. Aquí es importante atacar el piano bastante antes, que es la curva número 6, pero con mucho cuidado, porque además hay un bache que puede hacer que si lo atacas con demasiada intensidad se te salte el coche y ahí lo pierdas todo, porque además luego tienes que aprovechar bastante el piano exterior, pero como te vayas largo de ese piano exterior, es decir, por precaución de ese bache no hayas utilizado el piano interior y te vayas largo, luego tienes grava afuera. Así que es una de las zonas bastante más complicadas, que más vale ser cauto, no cogerla a demasiada velocidad, porque si la coges a mucha velocidad no tienes escapatoria, ni puedes aprovechar demasiado el interior, aunque el penalizarse o lo que sea, ni tampoco el exterior. En cualquier caso, te vas a salir y vas a perder muchísimo tiempo, y además luego viene una recta bastante larga hasta la curva número 8, así que hay que salir de ahí con mucha velocidad. Como digo, entre la curva número 7 y la número 8 hay también una distancia enorme. De hecho también es zona de DRS, pero no es una zona de adelantamiento tan clave. Sí que se puede adelantar, por supuesto, pero no es
una zona tan evidente como la de la curva número 1 o como la que veremos un poquito más adelante, porque en estas curvas 8, 9, 10, que son las más fluidas del circuito, es el único punto en el que se entrelazan tres curvas, que además son de una velocidad media, no es tan baja como las que veníamos del anterior sector o de la primera chicane, ni mucho menos, que ese sí que es el punto más lento del circuito. Y entonces es una zona bastante interesante, ¿no? Si ves una cámara on board te fijas como normalmente se aprovechan más los pianos de la izquierda y luego el de la salida de la curva número 10, por supuesto, para salir con mucha velocidad allí, pero el piano interior de la curva número 9, que es la que sería a derechas, normalmente no se aprovecha tanto, sino que se tiende un poquito a rodearlo para encarar bien luego la curva número 10 y salir con mucha velocidad, que el piano interior de la 10 sí que se aprovecha y luego el exterior también, por supuesto. Aquí lo que se intenta sobre todo es salir con muchísima velocidad, porque tienes otra recta bastante larga y esto no es zona de DRS, porque si pusiesen zona de DRS en toda la recta que tiene el circuito, entonces sí que se adelantaría muchísimo, pero bueno, a no ser que esto lo cambien, por supuesto que la zona de DRS siempre las puede cambiar, pero en cualquier caso es muy importante salir muy rápido de esta curva número 10, que además ya estamos en el tercer sector, justo antes de la curva número 8 cuando empieza el tercer sector, y aquí tenemos una curva larguísima que termina con la famosa parabólica, la curva número 11, ya la última del circuito, que es una de las curvas, yo creo que del calendario, la que más trazadas diferentes se toma. Siempre se dice que aquí lo más importante, el que más rápido lo va a hacer es el que consiga acelerar antes. Luego la escapatoria por fuera, el exterior está asfaltado, pero siempre penalizan o intentan penalizar al menos en clasificación a los que se salen. Entonces aquí la clave está en no pasarte de ambicioso y salirte largo, porque entonces te va a invalidar la vuelta. Así que lo que tienes que hacer es intentar acelerar muy pronto, pero sin pasarte. Ahí está la clave, encontrar un punto, encontrar una referencia para que tú la tengas clara en función de la velocidad con la que llegues ahí. Entonces esto quizás es lo más difícil, ¿no? Porque depende evidentemente de un supuesto viento, si hubiese, de la velocidad que tiene el coche ahí, por tema de neumáticos. Entonces, bueno, hay muchos factores que afectan a eso. Entonces eso es mucho de piloto. Y luego ya, pues, como digo, tenemos la recta de meta, que es larguísima, en la que se adelanta claramente, porque además esa parabólica se hace notablemente rápido. Eso hace que se empiece ya la recta de meta con mucha velocidad y eso hace que, bueno, pues se alcancen esas velocidades tan altas que tenemos aquí en Monza, ¿no? Así que nada, este ha sido un poquito el análisis del pilotaje en este circuito. Como ves, muy pocas curvas, no es un circuito tan intenso como veníamos en el de Bélgica, pero sí que es bastante interesante, tiene zonas clave en las que se nota sobre todo el talento del piloto de cierta manera. Así que nada, espero que te haya ayudado un poquito a entender mejor este circuito de Monza. Si no viste el vídeo anterior, te recomiendo que lo veas ahora y que te ayude un poco a disfrutar más de este circuito mítico de la Fórmula 1. Así que nada, nos vemos en la próxima.